Bueno, vamos a ir a la palabra. El título del mensaje de hoy es ¿qué piedra? ¿Qué piedra? ¿Cuántos han dicho esa frase alguna vez? ¿Todos? Bueno, pero vamos a ver de qué se trata. Porque podemos decir ¿qué piedra? Podemos decir ¿qué piedra? O podemos decir ¡uy, qué piedra! ¿Cierto? Entonces vamos a ver de qué se trata. Éxodo capítulo 4, versículo 1 dice: sin embargo Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Quédese con esa palabra en su mente, con esa frase del Señor, porque tal vez hoy te estés preguntando como Moisés: ¿qué hago? ¿Qué hago, cierto? ¿Qué hago con esta enfermedad? ¿Qué hago con esta preocupación e incertidumbre por mi hija, por mi hijo? ¿Qué hago con esta situación laboral, con esta situación económica, con esta inflación tan caro los alimentos? ¿Qué hago con el negocio que en lugar de crecer va como en retroceso? ¿Qué hago con esta soledad? ¿Qué hago con esta suegra? Y las nueras digan: ¿qué hago con esta? Perdón, la suegra diga: ¿qué hago con esta nuera? ¿Sí? Tal vez estés diciendo: ¿qué hago con esta tristeza? ¿Qué hago con mi relación de pareja? ¿Qué hago si las cosas no salen como pienso? ¿Cierto? Los temores siempre vienen. Tiene uno algo planeado, pero ¿qué hago con esta situación? Pues quiero decirle que este mensaje es una respuesta de Dios, que estás en el lugar y en el canal indicado para los que ven por internet, los que van a escuchar a través de internet. Y quiero contarles una historia extraordinaria e inspiradora para explicar mejor el mensaje que quiero darle hoy. En días pasados estuve con mi familia, viajamos, como ustedes saben, mi familia en Medellín. Tengo mi hermana en Medellín, mi cuñado, mis sobrinos. Mi sobrino está allí al frente de la iglesia. Ustedes pueden ver ahí la foto. El domingo estaba compartiendo la palabra, una palabra que el Señor me dio para allá, para la iglesia. Ellos están comenzando la obra, se reúnen ahí en el lugar que ustedes acabaron de ver en la foto. Estuvimos compartiendo, ahí estamos allá en Guatapé. Y en Guatapé fuimos y dimos una vuelta de 1 hora navegando por la represa, por esa represa. Y mientras íbamos, ustedes ven ahí al conductor de la embarcación. Y mientras fuimos durante 1 hora, la persona que guiaba y que conducía, ahí dejaron que Manuel condujera por un momento, y él empezó a comentarnos, a decirnos: mire, aquí está la casa de fulano, esta casa se la regaló fulano a fulana, porque hay casas muy costosas en el lugar. Alrededor de toda esa represa es un lugar turístico, un lugar especial. Nos dice: miren, aquí Uribe está construyendo un condominio. Bueno, nos iba señalando allá al fondo, nos dice: es el lugar, la casa donde Pablo Escobar se reunía, hacía sus reuniones. Y bueno, nos iba comentando, y luego viene a la vista una roca, una piedra, y entonces dice: bueno, les cuento sobre esa piedra. El dueño, el que compró el lugar, encontró, él nos decía: yo no sé, porque yo investigué en internet para ver si lo que el guía nos dijo lo encontraba, porque el guía nos dijo que quien había comprado el terreno y había comprado el lugar donde estaba la piedra, había como unas cavernas, unos huecos, y encontró un cofre con monedas de oro, ¿sí? Y pues esas historias son como, no sé si a usted le despiertan curiosidad, a mí me despiertan curiosidad. Yo después investigué, no encontré nada al respecto, pero el guía nos dijo que eso había sucedido. Yo no sé si sea la imaginación paisa con el oro y la riqueza, ¿cierto? Bueno, pero
investigué al respecto porque dije, aquí hay una enseñanza. Y fue una palabra que el Señor me dio para compartir con la iglesia allá, pero que hay una aplicación especial también para nosotros acá. Y durante esa hora que recorrimos allí, estuve pensando, bueno, es un tiempo también para meditar, para compartir. Después que estuve averiguando algunos daticos que quiero compartirles, el Peñón de Guatapé era objeto de adoración por parte de las comunidades prehispánicas. Entonces el peñón es una piedra grandísima, del piso hacia arriba la piedra mide 220 metros de altura, pero su profundidad alcanza 2.500 metros bajo tierra. O sea que lo que vemos ahí, tan alto, 220 metros, no es nada para toda la profundidad que tiene. Son 2,5 kilómetros. Y de este modo, para llegar a la cúspide es necesario subir 740 escalinatas. La piedra es como un alfiler que solo está mostrando la cabecita, dice el historiador, quien asegura tener en su poder trozos de la roca que fueron removidos durante la construcción de la central hidroeléctrica de Guatapé a 1,5 kilómetros de profundidad. Esa piedra es como una mano, pues con los dedos hacia arriba, la uña del dedo anular es el Peñón de Guatapé. Luis Eduardo Villegas López fue el primero en subir la piedra. Fue una subida a pulpitazos. Este señor, Luis Eduardo Villegas, fue quien compró el terreno, ¿sí? Porque resulta que la gente, donde las fincas ahí, donde estaba la piedra, decían que esa piedra era un estorbo, que en lugar de eso debería haber tierra para cultivo y ganado. Esa piedra. Y resulta que había un sacerdote que le decía a la gente en las fiestas patronales, durante las 40 horas de fiestas patronales y los mensajes que daba el sacerdote, le decía a los habitantes de Guatapé: ustedes son como los sapos que se quedan viendo las piedras en lugar de subir a esa piedra. Y retaba a la gente para que la gente subiera y les decía: allá van a encontrar un milagro, arriba van a encontrar la imagen de un santo, van a encontrar oro. Y pues la gente incrédula, pero este señor Luis Villegas creyó y compró. Empezó, dice que hasta un préstamo se endeudó, pero compró el lugar donde estaba la roca y empezó a comprar otros lugares o las otras fincas alrededor. Y dice que fue el primero en subir la piedra. Fue una subida a pulpitazos, como les decía, y escaló la piedra. Luego se compró un pedacito de tierra frente y después fue comprando las demás fincas. Fue escalando el 16 de julio de 1954. Es una fecha crucial en la historia del Peñón de Guatapé. Ese día Luis Villegas, ayudado por otras dos personas, se convirtió en el primer hombre en subir la piedra, y lo hizo por el costado más difícil. Ustedes ven la piedra, quienes han ido, quienes han subido, quienes la han visto, hay una parte donde le pusieron escaleras. Primero eran de madera, pero luego le pusieron ya bien esas escalinatas la construyeron con material resistente. Y el hombre al inicio intentó escalar la piedra por ahí, por el lugar más fácil, pero se encontró con un avispero. Y pues ya con esas avispas dijo: no, yo no me puedo poner a pelear. Se devolvió y escaló la roca por otro lado. La roca tiene como una grieta natural, entonces fueron poniendo unas estacas de madera en esas grietas, iban poniendo lazos hasta que subieron arriba de la roca, y así subieron varias veces, ¿sí? Otro dato, que a los dueños les ha tocado construir a lo largo de los años hasta 20 escalinatas hacia abajo en la entrada, porque ella va subiendo como si fuera creciendo la roca de alguna manera. Entonces les ha tocado construir otras escalinatas. Otro dato, los dueños del terreno en aquellos tiempos decían que esa roca era un estorbo, como les decía, y entonces vendieron el terreno. Y usted sabe cuánto dinero tiene la familia Villegas ahora con esa piedra, ¿sí? Bueno, Dios nos presenta oportunidades a todos, pero muchas veces las desperdiciamos. La Biblia dice eso: no es del ligero la carrera,
Eclesiastés dice, no es de los tan estudiosos, tan sabios, sino que tiempo y ocasión y oportunidad hay para todos. Tal vez no las mismas oportunidades. ¿En qué sentido? En el sentido que todos tengamos alguna vez la oportunidad de tener una roca de esas, pero tendremos otras oportunidades en la vida, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Dios nos presenta oportunidades a todos en la vida. Y podemos desperdiciar las oportunidades por tercos, ¿cierto? Cuando uno es terco, ¿qué eso? No, eso no sirve, eso no, ¿qué vamos a hacer eso? ¿Qué tal cosa? ¿Cierto? Uno puede ser muy terco y resistente al cambio y puede desaprovechar oportunidades. En lugar de ser terco, uno puede orar y decir, Señor, guíame, ayúdame a tener una mente abierta y a aprovechar las oportunidades. Pero también uno puede ser orgulloso, ¿cierto? O puede ser descuidado, como que sin pena ni gloria, ni me va ni me viene, ¿cierto? Como que pasen las cosas. Puede ser también por pereza que uno desaproveche las oportunidades de la vida, por confiar demasiado en nuestras propias opiniones, ¿sí? O por no estar preparados. Uno no se prepara, y cuando no se prepara, se presentan las oportunidades, pero no estaba preparado. Puede ser que uno piense como el siguiente refrán, no venga a enseñarle a su papá a ser hijo. ¿Sí ha escuchado eso? Yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿cierto? Cuando alguien diga, no venga a enseñarle a su papá a ser hijo, ¿cierto? Entonces, uno de pronto con todos esos esquemas que tenga, no aprovecha las oportunidades, porque dice, no, eso no se puede. ¿Y cuántas oportunidades nos presenta el Señor cada día? Entonces, el versículo que leímos, ¿qué tienes a la mano?, le preguntó Dios a Moisés. Tal vez hoy estemos preguntando, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta situación? ¿Qué hago con este dolor? ¿Qué hago con esta preocupación? ¿Qué hago con esta soledad? ¿Qué hago con este problema? ¿Qué hago? ¿Sí? Y era lo que Moisés decía, ¿qué hago, Señor, si no me creen? Y Moisés ponía una y otra excusa. Y el Señor le dice, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes a la mano? ¿Sí? Este señor Luis Villegas supo por aprovechar lo que tenía a la mano. Sí, y vea hoy lo que representa. ¿Sabes? Vale 20,000 pesos la subida allá a la roca y subir allá a la cúspide. Y dicen que pueden ser 1,500 personas en un fin de semana que suben, que pagan para subir la roca. Yo así estuve haciendo unas cuentas, yo diría, por poquito son 100 millones de pesos mensuales. Pero eso tiene otras arandelas ahí para ganar dinero. Arriba hicieron un hotel, abajo hay negocios donde la gente compra, ¿cierto? Y imagínate todas estas personas escalando esa roca, y más en temporada especial de diciembre, temporada alta. Increíble, ¿cierto? Cómo este señor pudo ver algo, tal vez en el momento no, pero tuvo la intuición. Y ahora lo que representa para la familia, el Señor murió, pero su familia es dueña de la piedra. Entonces, ¿qué tenemos a la mano? ¿Qué tenemos a la mano? Dios nos presenta oportunidades. A veces vemos como que no, eso es un estorbo. Este problema. Y resulta que Dios puede usar ese problema para catapultarnos, ¿cierto? A través de un problema, a través de una dificultad, a través de una adversidad. Dios quiere que catapultarnos, ¿sí? Dios quiere llevarnos a nuevos niveles. Tenemos que tener los ojos abiertos, tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo, aprovechar las oportunidades. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios que nos las presenta, y tenemos que orar para no tener una mentalidad cerrada, para no ser tercos, cuando Dios quiere enseñarnos. Por ejemplo, en la iglesia a veces se da cuando una persona tiene una mentalidad cerrada en lo teológico, es muy cuadriculada y cree que tiene que ser así, como el legalismo, ¿cierto?
en la iglesia era legalista hace muchos años. Entonces era pecado venir a la iglesia, las mujeres no se podían maquillar, ¿cierto? Y otra cantidad de cosas. Eso era del diablo usar estas sillas, tocaba usar unas sillas grandes de madera, ¿cierto? Bueno, eran muchas cosas y había ese legalismo y una cantidad de reglas que es legalismo, ¿cierto? Y la gente a veces se queda cuadriculada y no abre la mente a las cosas nuevas que el Señor quiere hacer en sus vidas. Sí, por eso dice el Señor que el vino nuevo que representa al Espíritu Santo se echa en odres ¿qué? Nuevos, porque los odres viejos están ya, se estiraron y ya, o sea, no se estiran más y cuando el vino se fermenta se revientan los odres. Entonces tenemos que tener una mentalidad abierta al Señor. Yo no estoy diciendo una mentalidad abierta a lo mundano, a las cosas contrarias, porque otras personas nos están diciendo con otros mensajes que somos retrógrados, tenemos que abrir la mente a otras cosas que sabemos que no, porque hay cosas innegociables en nuestros principios, en la palabra de Dios. Pero tenemos que tener la mentalidad abierta para las oportunidades, para un nuevo mover del Señor. ¿Qué quiere hacer Dios? Amén. Esa mentalidad abierta para eso. ¿Qué tenemos a la mano? Pues nosotros tenemos, tal vez no tenga usted la roca, el peñón de Guatapé, no lo tenemos, seguro, pero usted tiene a su mano la oración. La oración es el medio más poderoso a través del cual nosotros podemos lograr los sueños de acuerdo a la voluntad de Dios, lograr salvar a un hijo que está perdido, lograr restaurar un hogar, lograr tener paz interior y tranquilidad a través de la oración. Tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, amén, de tal manera que eso es más poderoso que el peñón de Guatapé. Eso es más poderoso que cualquier riqueza o la oportunidad que tuvo Bill Gates o que tuvo Elon Musk o bueno, los más ricos del mundo, que mucha gente, yo quisiera ser como este que le ha ido tan bien en los negocios, que le ha ido tan bien con el dinero. Pero yo le digo que a través de la palabra y la verdad de Dios tenemos oportunidades más grandes que esas. Porque si esta gente adquirió riquezas, pues hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Pero Dios nos habla, claro, obviamente de la bendición económica, pero de la bendición integral. La bendición de la paz, de la tranquilidad, la bendición de saber que tu destino está en las manos del Señor, la bendición de saber que caminamos con Dios, que no hay temor porque Dios está con nosotros, amén. Es la bendición. Entonces tal vez te estés preguntando, ¿qué hago con este problema? ¿Qué hago? Tal vez alguien diga, a mí qué me importa el peñón de Guatapé, yo tengo ahorita un problema que necesito solucionar. ¿Cierto? Y entonces te está diciendo, ¿qué hago con este problema en mi hogar, en mi casa, en mi familia? Pues yo le voy a llevar a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice el Señor, entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, y esta palabra es para usted, el Señor dice, ponga su nombre ahí. El Señor dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. No importa cuál sea su condición, cuál sea su situación financiera, cuál sea su debilidad, por el poder del Espíritu Santo vamos a vencer. Por el poder del Espíritu Santo vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver las respuestas. Es por el poder del Espíritu Santo que hacemos la obra.
Y es por el poder del Espíritu Santo que vamos a ver milagros en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra salud, sanidades, en nuestras finanzas. Es por el poder del Espíritu Santo que vamos a abrir la mente a las nuevas oportunidades que Dios tiene para nosotros este año. Es por el poder del Espíritu Santo a través de la oración y por la meditación en la palabra que vamos a ver cosas gloriosas. No tengas miedo, dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo y te ayudaré. Y te daré paz y te bendeciré y tengo propósitos de bien, pensamientos de bien, dice el Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Amén. El versículo 10 dice: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Y le dice, o sea, era una situación, Israel estaba en ese momento, Judá estaba en una situación, habían regresado algunos del cautiverio y la ciudad estaba destruida, Jerusalén. 70 años después del cautiverio, regresan de Babilonia y lo que ven, las murallas destruidas, el templo quemado, destruido, se llevaron toda la riqueza, todo el oro. Y esta gente que regresa, Zorobabel es el descendiente del rey David, el líder del pueblo y de los que regresaron del exilio. Y las condiciones eran terribles, era para llorar, ¿sí? Porque ellos estaban en una situación vulnerable. Es decir, que las ciudades antiguas tenían murallas y podemos ver vestigios de eso en Cartagena. Hoy ya las ciudades no necesitan murallas, pero antiguamente esa era la protección de los bandidos que venían armados a violar a las mujeres, a robarse a los niños, a matar, a robarse las cosas. Las murallas protegían. Así que estos con Zorobabel, que habían regresado del cautiverio, estaban en una condición bastante triste. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Nuestros enemigos van a venir a robarnos. Qué peligro en el que está nuestra familia, nuestras mujeres, nuestros niños, Señor. Y ver el templo que una vez fue glorioso, quemado, destruido. Así que yo les presento la condición para que usted pueda dimensionar eso con el problema que usted tiene, ¿sí? Y esta es la palabra que el Señor le da a Zorobabel. No es con el poder ni la fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Lo que le está diciendo el Señor aquí es: tengan fe, porque yo los voy a guardar, porque yo los voy a edificar, porque yo los voy a restaurar, porque yo los voy a levantar. Esa es la palabra del Señor a Zorobabel y al pueblo. Y le dice: no menosprecie estos modestos comienzos, porque la gente lloraba. Dice que cuando empezaron a construir el nuevo templo, los viejitos que conocían el antiguo templo lloraban. Unos lloraban como una mezcla de sentimientos, de alegría por volver a reconstruir el templo, pero también ni comparación este templo con el que teníamos. Era una mezcla de sentimientos. Y por eso dice: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Tal vez alguien diga: pero qué, mira mi negocio, mira mi trabajo, mira los pocos recursos con los que cuento. Y de pronto usted se sienta como que menosprecia eso que tiene, pero el Señor te dice: no menosprecies eso que tienes a la mano, eso pequeño, porque en mis manos yo haré cosas grandes, dice el Señor. Amén. En cualquiera que sea la situación, alabado sea el Señor. En cualquiera que sea la situación, ¿sí? En una lucha, en una batalla que estamos enfrentando contra el enemigo, y ese Goliat es grande y desafía, y nosotros nos vemos chiquiticos ante el problema, ¿cierto? Y es donde el Señor dice: es con mi espíritu, no es con poder ni fuerza. El mundo tal vez nos dice: no se puede, no sea iluso, usted no puede, usted, miren que la ciencia dice esto, mire que aquello, que lo otro, pero Dios dice que nada es imposible para Él. Amén. Todo lo podemos en Cristo. Mira que la viuda de Sarepta no tenía nada más que la palabra de Dios a través del profeta Elías. Era tomarla o dejarse morir.
¿sí? Dice que ella estaba recogiendo unos pedazos de leña para cocinar, hacer un pan. Lo único que le quedaba era un puñado de harina en el fondo del frasco y un poquito de aceite, ¿sí? La palabra rema que el Señor nos dio para este 2023. Entonces ella, cuando Elías viene, ella le dice: no, mira, estoy recogiendo leña para comernos lo último que nos queda en la alacena y dejarnos morir, literalmente, con mi hijo. Puede ser el niño. No había comida porque no había cultivos, porque había una hambruna terrible, el hambre, ¿sí? Pero era hacer eso, esa comidita, terminar con lo que había y morirse de hambre, o tomar la palabra de Dios. ¿Qué tienes a la mano? La palabra poderosa de Dios, amén. Con esa voy a enfrentar al gigante como hizo David. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Tenemos la palabra de Dios. Y entonces era preparar la última comida, luego morir de hambre u obedecer la palabra de Dios y ver el milagro de la provisión. Así que si Dios nos ha dado un rema, tal vez alguien diga, cuando damos un rema, tal vez alguien diga: eso qué cuento con eso del rema, ¿cierto? Pero usted dice: Señor, no, yo tomo la palabra porque eso no es de David Bernal, no es de allá de ese señor que está predicando, sino es tu palabra. Yo la tomo, yo la creo y yo la confieso y voy a ver tu poder en mi vida. Amén. Es la palabra de Dios. En Lucas capítulo 4, el verso 24, dice: pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Esas palabras las dice el mismo Señor Jesús. Verso 25, sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en tiempos de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. O sea que esta viuda no era del pueblo de Dios. Jesús está diciendo que era una ¿qué? Extranjera. Y que había muchas viudas en Israel en ese tiempo, pero solo fue enviado a esta extranjera. ¿Qué quiere decir el Señor? A la gente le falta tanto la fe aún en el pueblo de Dios, que Dios solo pudo mandar a Elías a una viuda extranjera que sí tomó la palabra de Dios, la creyó y cocinó lo único que le quedaba para darle al profeta y creyó la palabra que no le iba a faltar. Entonces lo que está diciendo Jesús aquí, había muchas viudas necesitadas en ese tiempo, pero ninguna tenía la fe. El pueblo estaba tan cuadriculado en su teología y cerrados en la mente que no pudieron ver lo nuevo que Dios podía hacer. Y entonces Dios lo manda a una viuda extranjera. Y esta mujer sí creyó la palabra. Ahora, el verso 27 dice: también muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Y en casa usted, si continúa leyendo la palabra, ahí se da cuenta que todos se enojaron y tomaron piedras para matar al Señor y lo sacaron a empujones para tirarlo por el despeñadero que había allí. Se enojaron porque Jesús les dijo eso, porque el pueblo era tan cuadriculado, enojado en su teología, que no pudieron abrir su mente para las cosas nuevas que el Señor traía para sus vidas. Así que dice el Señor, había muchos enfermos de lepra, pero solo Naamán, extranjero, que no era el pueblo de Dios, pudo creer la palabra de Eliseo y fue y se sumergió las 7 veces en el río hasta que recibió la sanidad. ¿Y cuántas veces nos manda el Señor a que persistamos, a que lo intentemos, a que luchemos,
a que sigamos adelante, a que no desmayemos, que nos levantemos de nuevo, que vamos adelante, nos dice el Señor, hasta que veamos el milagro por el cual estamos orando y buscando al Señor. San Mateo capítulo 21, el versículo 44 dice: entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. ¿Quién es la piedra que los constructores rechazaron? Cristo, ¿cierto? O sea, lo rechazaron, lo mataron, no creyeron a la palabra del Señor la mayoría, los líderes religiosos, los principales sacerdotes, el sumo sacerdote. El verso 43 dice: les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios. Le está diciendo el Señor a esos incrédulos. Así que no es para usted esta palabra. Si usted es creyente y usted tiene su corazón abierto y su mente al Señor, esta palabra no es para usted, es para los incrédulos. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes le caiga encima. Esa piedra es Cristo, la roca, la piedra principal en las construcciones en los tiempos antiguos. Y está diciendo que esa piedra es el Señor. Y está diciendo que la gente que tropieza en Cristo, por ejemplo, los que hayan tropiezo en el Señor y empiezan a hablar, hay mucha gente que habla cosas feas. Bueno, sabemos que muchos de ellos llegarán al Señor porque nosotros también hablamos cosas feas antes de conocer al Señor contra el Evangelio, ¿cierto? Yo recuerdo que decía que esos evangélicos eran locos, que no creían en la Virgen. Yo era un niño de 11, 12 años y cuando me invitaban a la iglesia yo decía: no, esos evangélicos son locos, no creen en la Virgen. ¿Cómo se les ocurre que no creen en la Virgen? Pero esa era mentira, porque nosotros sí creemos que la Virgen es la madre del Señor Jesús y una mujer santa. Pero yo tenía eso en la mente, ¿cierto? Nos habían enseñado, cuando yo hice la catequesis para la primera comunión, me enseñaron eso, que los evangélicos eran unos locos que no creían en la Virgen. Bueno, tal vez muchos de nuestra familia dijimos cosas, antes de conocer al Señor, pero su misericordia el Señor nos trajo a su palabra, amén. Y tal vez algunos familiares también estén rebeldes hoy, pero por la oración nuestra el Señor los va a traer también a sus pies, amén. Entonces, pero para el incrédulo que sigue en su rebeldía, ese incrédulo dice que Cristo es como la piedra en la cual tropiezan, porque en lugar de ellos encontrar la salvación y en lugar de encontrar respuesta, encuentran es un tropiezo. Y dice que sobre el rebelde en el final, dice el Señor, que la piedra les caerá encima y los aplastará. Es decir, el juicio de Dios cuando venga. Está hablando de Cristo, la piedra que desecharon los edificadores. Y hago acá la comparación con esa piedra de Guatapé, ¿cierto? Los que la rechazaron dijeron: no, eso es un estorbo, eso ahí más bien pudiera haber cultivo y ganado, ¿cierto? Y mucha gente hoy dice: esas iglesias evangélicas son un estorbo en la sociedad, están aprovechando de los incautos. En lugar de esas iglesias, otras instituciones humanistas para ayudar a la gente. Bueno, mucha gente puede decir eso y la gente no sabe que es a través de la iglesia que Dios obra poderosamente sobre la tierra, amén. La gente no sabe que es por los principios de la palabra de Dios que las naciones más ricas del mundo son prósperas, ¿sí? Que las naciones escandinavas recibieron el evangelio en el tiempo de la Reforma. Ellos recibieron el evangelio cuando el tiempo de la Reforma, y entonces ustedes ven que esas naciones en el 70, 80 y 90% son cristianas luteranas, es decir, protestantes evangélicos. Y usted, si ve, esas naciones son las que tienen la mejor calidad de vida en el mundo. Entonces, ¿quién dice que el que sigue el evangelio es un pobretón, o el que sigue el evangelio se va a arruinar? Al contrario, lo que nos enseña la sociología, que hagamos el análisis de eso, es
que esas naciones que recibieron la palabra de Dios fueron prosperadas, que Estados Unidos, que fue fundado en principios evangélicos, es la primera potencia mundial, ¿sí? Por la palabra del Señor, porque no es solo la riqueza, sino son los principios los que bendicen. Las familias, ahí está la verdad del Señor. No creamos las mentiras del mundo, creamos la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y para terminar quiero leer primera de Pedro 2:4, Nueva Traducción Viviente, dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas, las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás, 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 jamás será avergonzado. ¿Cuántos lo creen? Jamás seremos avergonzados. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Esa es la palabra de Dios. Y tenemos todos los recursos más poderosos que el Peñón de Guatapé, lo que tuvo este señor Villegas. Nosotros tenemos recursos más grandes, oportunidades que el Señor nos da. Vamos a abrir la mente en oración, vamos a abrir la mente a la palabra y vamos a decir: Señor, renuncio a mi terquedad, renuncio a mi orgullo, renuncio a tener la razón todo el tiempo y te digo: Señor, aquí estoy. Ayúdame a reconocer las oportunidades este año en mi trabajo, a reconocer las oportunidades en el negocio, a reconocer las oportunidades. Y la oportunidad más grande, Señor, es la oración, es conocerte, Señor. Y mis días y mis nuevos comienzos serán en bendición. Póngase de pie, levante sus manos y dígale al Señor: gracias, Señor, por la palabra. Dígale: Señor, gracias porque me amas, gracias porque conozco tu verdad. Dígale: Señor, gracias por librarme de la incredulidad, gracias por librarme de un corazón rebelde, Señor. Y si hay algún vestigio, alguna raíz de rebeldía en mi corazón, hoy la llevo a la cruz. Hoy llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Toda mentalidad, toda terquedad, todo orgullo, Señor, todo lo que me impide creer, Señor, lo que me impide ver las oportunidades, o esa mentalidad, esa fortaleza de pensamiento que me llevan a desperdiciar las oportunidades, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo llevo eso a la cruz. Yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, yo abro mi mente, yo abro mi corazón a ti. Yo creo la palabra hoy, Señor. Y levanta tus manos delante del Señor. Bendita es la palabra del Señor. Bendito es el Espíritu Santo.